dirigentes políticos intentan llegar con sus mensajes a la sociedad. Y en el interior de la provincia de Buenos Aires, quien se va a posicionar seguramente con lo que va a significar esta entrevista, para que conozcan su pensamiento, es Alejandro Carlos Biondini, político argentino vinculado a las ideas nacionalistas. De acuerdo a algunos antecedentes, él fue creador del Partido Nuevo Triunfo entre 1990 y 2009, Alternativa Social 2009-2013, Gente de Acción 2012-2013, y por lo que tenemos entendido, la jueza María Servini Cubría le otorgó la personería al partido llamado Bandera Vecinal, que lidera Alejandro Biondini, que está en diálogo con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Biondini? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, un gusto saludarlo y, bueno, un fraternal saludo para todo el pueblo de Pergamino. Actualmente, ¿cuál es su presente como político, como dirigente? Mire, nosotros después de la definitiva legalización del partido Bandera Vecinal, que pretende fundamentalmente tomar justamente las banderas o las reivindicaciones de los ciudadanos comunes, para el caso de estas primarias o de estos próximos comicios, lo que hemos hecho es un acuerdo, un frente común con otro partido de características similares que Gente en Acción, y nos vamos a presentar en el marco de toda la provincia de Buenos Aires, en el orden federal, como Frente Nacionalista. Y vamos a presentar ahora para las primarias del 13 de agosto, candidatos a senadores nacionales y a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Y en el marco de ese frente, digamos, nuestros compañeros, bueno, han tenido de alguna manera, si se quiere, para mí un honor y también, por supuesto, la responsabilidad de permitirme encabezar la lista de candidatos a diputados nacionales. Así que, bueno, en ese marco, en esa lucha y en ese desafío estamos. ¿Cuál sería su agenda si llega al Congreso, Alejandro? Mire, en primer lugar a nosotros nos preocupa como eje de todo, digamos, porque indudablemente todos los bonaerenses y los argentinos estamos preocupados por una cantidad de temas puntuales, sea la inseguridad, el desempleo, etcétera. Ahora, a mí en lo personal y al frente, en cuanto al consenso común, nos preocupa como madre de estos problemas siempre el tema de la corrupción en la función pública. Entonces, una de las primeras iniciativas que a nosotros nos gustaría impulsar desde el Congreso, si tenemos el apoyo de la soberanía popular, es que se promueva o se instaure en la Argentina el delito de lesa patria, entendido como el delito, castigar el delito cometido en el marco de la función pública como corrupción, como un delito que sea imprescriptible y con una máxima pena. Asociado eso con el tema de que nosotros no estamos de acuerdo y eventualmente si somos electos es a lo primero que vamos a renunciar, y promover también que si somos una república y una democracia no puede haber fueros. Es decir, desde mi punto de vista, si cualquier ciudadano común comete un delito y puede ser encarcelado, a mí me parece que es absurdo que un diputado, un senador, aún un presidente tenga que haber todo un proceso de juicio político. Es decir, no somos una monarquía, debemos ser una república de iguales. Entonces, instaurando el delito de lesa patria junto con el fin de los fueros, creo que en primer lugar se está dando un mensaje claro a toda la sociedad. Es decir, que desde los máximos estamentos del poder empieza una, ley igualitaria. Paralelamente, lógicamente tenemos que lograr que el caso de los delitos aberrantes, es decir, homicidio en ocasión de robo, de secuestro extorsivo, lo que sean las violaciones, realmente tengan una reclusión perpetua efectiva. O sea, no que alguien lo condenen a 25, 30 años y salga a los 5. Digo porque ahora hay una media sanción de diputados, pero yo me temo que hay una cierta parálisis en senadores respecto a este tema. Fíjese lo que pasó con el tema de la incautación de los bienes mal habidos, que prosperó en diputados y después la declararon inconstitucional en senadores. Es decir, como que hay una protección
de la actual clase política a una serie de cuestiones o de privilegios. Entonces esperemos que ahora con este asunto de que hay que instaurar, digamos, un tema donde no se reduzcan las penas, bueno, prospere también en senadores. Paralelamente, bueno, nos preocupa lo que le preocupa a todos los argentinos, este endeudamiento externo que prácticamente se ha transformado en eterno. Nosotros no planteamos ningún tipo de infantilismo, un tema de no pagar por no pagar, pero sí queremos una investigación, una seria investigación parlamentaria de toda la historia de la deuda externa, de incluso los procesos por los cuales se estatizaron deudas privadas de grandes grupos, como en el caso de Sebel, el mismo grupo Clarín, etcétera. Queremos una reforma impositiva real, es decir, a mí en lo personal me parece absurdo que un litro de leche pague el mismo IVA que, por ejemplo, una notebook, o que aún siga vigente el impuesto al trabajo, el impuesto a las ganancias. Recientemente se impugnó desde el oficialismo que los jubilados no pagaran impuesto a las ganancias. Una real política, digamos, arancelaria. Fíjese que ahora se ha abierto indiscriminadamente el tema de las importaciones. Tiene que haber una reforma a la ley de aduanas, una política parlamentaria que proteja a nuestra industria. En este momento se está destruyendo la industria textil, que también, por ejemplo, tiene fuerte presencia en Pergamino, la industria del calzado, determinadas actividades productivas. Es decir, no podemos pasar de un extremo al otro, porque si bien hay estadísticas que supuestamente nacen desde algunos sectores del oficialismo, que la cuestión está mejorando, uno ve caída del consumo, caída de la producción, avance del desempleo o empleos que remiten prácticamente a situaciones laborales que francamente uno pensaba que habían quedado atrás en la famosa década del 30, digamos, cuando prácticamente los trabajadores no tenían derechos. Así que mire, en definitiva, nosotros sostenemos un nacionalismo entendido como un patriotismo al servicio de toda la comunidad, o sea, la defensa de lo argentino, con un profundo contenido social y vecinalista, basado en el poder de los representados. Y la verdad que no es nuestra intención, y mucho menos la mía en particular, ir a calentar ninguna banca. Es decir, nosotros eventualmente, en caso de ser electo, lo tomamos como un puesto de trabajo, como un puesto, si se quiere, de lucha, con una línea permanentemente abierta a disposición de todos los bonaerenses, que es nuestra representación directa, y también nos preocupan lógicamente otros temas. Por un lado, a uno le genera cierta esperanza que, bueno, ahora parecería que se va a poner un plan de obras hídricas coordinado, pero eso también tiene que ser coordinado en términos nacionales, porque si no, se tapa por un lado y se destapa por el otro. Ustedes en Pergamino han sufrido permanentemente el drama de las inundaciones, como en general todo el norte de la provincia, y tiene que haber una política seria en ese aspecto, y además queremos que eso tenga control parlamentario. Así que bueno, esas son algunas de las motivaciones que nos impulsan para, bueno, ponernos al hombro este desafío y encarar esta patriada. ¿Cómo cree usted, Alejandro Biondini, que está definido el eje de política exterior en la actualidad, teniendo en cuenta cuáles serían las relaciones no adecuadas del gobierno argentino en el plano de los países más poderosos? ¿Qué pasa con la relación Argentina-Estados Unidos? ¿Qué ocurre con esas relaciones cuando de pronto luego pueden generar condicionamientos o retrocesos en lo que es una bandera histórica argentina, que es la defensa de nuestras Islas Malvinas? Y sí, lamentablemente, mire, la primera actitud preocupante que tuvo el actual presidente, que fue en febrero del año pasado, cuando en el encuentro en Davos con el ex premier británico, en definitiva terminó ratificando los términos del nefasto, desde mi punto de vista, acuerdo o tratado de Madrid que hizo Menem en la década del 90, que prácticamente significa un grado de colonialismo, incluso subordinación prácticamente castrense de las Fuerzas Armadas argentinas al invasor británico. Incluso tuvimos gestos que yo, tratándose de un presidente en ejercicio, realmente son muy alarmantes, cuando fue a pasar una de las Pascuas con Lewis, que además tiene prácticamente una autopista de la extensión de Aeroparque ahí en la Patagonia, y es un hombre que trabaja claramente
en función de los intereses británicos. Francamente a mí no me quedó claro qué es lo positivo que ha traído Macri de su visita a Estados Unidos. Es decir, lamentablemente hoy la Argentina está acosada por una serie de factores internos. No hay que olvidarse que, en definitiva, Franco Macri, el padre de Macri, fue durante años el operador senior, incluso de los intereses chinos para toda Latinoamérica, con un edificio propio en Beijing. Y ciertamente si uno analiza, por ejemplo, lo que han hecho los chinos en África, donde prácticamente han dejado tierra arrasada en algunas naciones, y uno ve ahora que hasta le hemos delegado el control sobre, no solamente ya, sobre las futuras estas 2 plantas nucleares, sino yo el otro día estuve ahí por Atucha 1 y ya en este momento Atucha 1, Atucha 2, gran parte de la política nuclear está bajo control del gobierno chino en nuestro país, siendo nosotros la Argentina un país que en su momento incluso exportaba energía nuclear. Es decir, no lo estoy circunscribiendo el condicionamiento, en ese sentido quiero ser claro, a un solo factor, como uno puede decir el tema inglés, el tema norteamericano o el tema chino. En su conjunto, yo lamentablemente lo más preocupante que veo del actual gobierno de Macri es una nueva subordinación de la soberanía argentina a una cantidad de factores extranjeros. Si uno habla del tema de las importaciones, bueno, por ejemplo, todo lo que ha sido, o todo lo que son industrias que generan miles de puestos de trabajo, en este momento hay una llegada masiva de producción china en todos los aspectos que está destruyendo, que ha llevado incluso a la quiebra más de 8.000 pymes. Es decir, no se puede ser libre en una nación esclava. Nosotros acá no estamos hablando de chauvinismo, ni de odio al extranjero, ni nada, pero nosotros creemos en el control de las inversiones, en una política de igual a igual con cualquier país extranjero, sea grande o chico, y francamente nosotros vemos, más allá de que tampoco coincidamos desde luego con todos los hechos de corrupción y todo lo que también padeció la Argentina en el anterior gobierno kirchnerista, pero no estamos en absoluto de acuerdo con el rumbo neoliberal y la política neoliberal que está llevando adelante este gobierno. Alejandro Biondini, en la parte final, agradeciéndole en representación del Frente Nacionalista, con candidaturas, listas, como bien decía usted en el comienzo, encabezando la que corresponde a diputados nacionales. En Pergamino, ¿qué referencias nos puede brindar de sus adeptos? Mire, nosotros a través del Frente Nacionalista lo que estamos realizando en este momento, yo ya he venido recorriendo en los últimos meses cerca de 25 municipios, lo que estamos creando son asambleas de ciudadanos de las cuales están surgiendo referentes naturales que no son políticos ni de renombre, ni forman parte de la actual clase política, sino surgen naturalmente del ciudadano común. En el caso de Pergamino vamos a encabezar, si se quiere este fin de semana, vamos a tomar contacto con una primera asamblea de ciudadanos de la cual entendemos va a surgir un referente natural en el municipio que sin duda les vamos a informar a ustedes, pero no quiero adelantarme porque evidentemente todo esto es un proceso, si se quiere, bastante nuevo en cuanto a la puesta en marcha del Frente Nacionalista. Lo único que sí, lo que nosotros estamos teniendo como signo es que pensamos que los ciudadanos comunes tienen que volver a retomar el mando de su propio destino. Por lo tanto, todos los nombres que van a surgir son nombres nuevos, de gente incluso que no viene de la tradición política, porque el signo común que nos encontramos en muchos lados es la decepción de la gente con relación a todo lo que se vivió, y bueno, un poco como que la gente ya se cansó a lo mejor de escuchar, ver en televisión, escuchar en la radio siempre los mismos personajes, y mucha gente dijo, bueno, demos un paso al frente ya que nos quejamos respecto de la actual clase dirigente y tratemos nosotros de ocupar esos espacios para hacer las cosas bien. Así que por un tema, mire, de seriedad orgánica, de cumplir con el compromiso que tengo con un conjunto de amigos y de compañeros pergaminenses, digamos, le pediría ya darle esta información de manera oficial la semana que viene, a ver
quién es finalmente el referente que surge en Pergamino. ¿Cómo no? Alejandro Biondini, muchas gracias por el diálogo, muy amable. Muchísimas gracias a usted, bueno, y le agradezco doblemente la posibilidad de expresarnos, porque muchas veces las fuerzas emergentes no siempre tenemos esa oportunidad, y bueno, reitero el abrazo y la salutación para todo Pergamino. Gracias, Alejandro, muy amable. Muchas gracias a usted. Alejandro Biondini, candidato a primer diputado nacional por el Frente Nacionalista.